Listo, vamos a comenzar aquí a grabar. Vamos a silenciarnos un poquito como para que, digamos, cuando yo les diga, ustedes pues pueden encender ahí su... sí, ok, encienden su micrófono. Pero vamos a ir como dialogando un poquito acerca de esto. Nuevamente, bienvenidos a todos los que se han venido conectando nuevamente. Muchísimas gracias, digamos, por inscribirse a este espacio que yo sé que es buenísimo, porque no solamente voy a estar yo, digamos, comandando, hablando o dictando, digamos, clases, sino que también van a estar diferentes docentes que ya desde ya nos han venido acompañando, como Dania Benítez desde República Dominicana, que estuvo hablando acerca de la teología infantil. Luego estuvo por allí Fabián Cardoso desde Estados Unidos hablando sobre, bueno, nos estuvo dialogando un poquito acerca de esa perspectiva de Marcos sobre el pecado, ¿ya? Y obviamente el pecado estructural. Y eso fue genial, también está el video allí, yo creo que lo hemos compartido también para que ustedes puedan, digamos, como ir tomando nota de lo que hemos venido ya realizando. También estuvimos dialogando en la clase anterior, que fue realmente un boom. Quienes no pudieron verlo pueden acercarse inmediatamente a YouTube, ¿cierto? A Perspectivas de la Fe. Ahí dan clic en el enlace de YouTube y puedes ir a verlo, porque de verdad fue, es un genio Misael Pérez de Luminares, hablándonos sobre el secreto mesiánico, es decir, toda esa estructura o toda esa idea sobre el mesianismo en Jesús. Realmente fue impactante esa clase y es de verdad para tomar nota, es de verdad para tomar nota. El día de hoy me gustaría como, digamos, como hablar de algunas cositas que posiblemente se nos escapan del Evangelio de Marcos, pero como siempre, invitándolos específicamente a que puedan, digamos, seguir con nosotros y añadirse a cada uno de los espacios que vienen y que sé que van a ser profundamente académicos y que van a ayudarnos muchísimo, ¿cierto?, a poder aprender demasiado del estudio bíblico y teológico, sobre todo de este libro llamado El Evangelio de Marcos. Una de las primeras cosas que yo creo que debo, digamos, compartir con ustedes es que, bueno, digamos, iniciamos exactamente con el Evangelio de Marcos, precisamente porque, según, ¿cierto?, algunos exegetas, algunos historiadores y algunos teólogos como tal, filólogos también, indican que el Evangelio de Marcos es el primer evangelio escrito. Muy a pesar de que Mateo aparezca de primero, ¿cierto? Marcos fue posiblemente escrito en los años, bueno, no hay una, digamos, no hay una, eh, ¿cómo diríamos? No hay un consenso, ¿cierto?, específico sobre cuál fue el año en específico en el que Marcos pudo haber escrito. Lo que se dice antes era que posiblemente fue escrito en los años 70, justo ahí en la destrucción del segundo templo. Pero digamos que el mayor consenso a través de un exegeta llamado José Ocálcula dice que fue escrito más o menos desde los años 50, ¿ya? Es decir, el consenso final que se ha dado a partir del Evangelio de Marcos es que Marcos pudo haber sido escrito un poco antes de la destrucción de los 70, ¿cierto?, en el segundo templo, y un poco después. Es decir, pudo haberse escrito justo en esa situación en la que se estaba viviendo. Nosotros hemos tendido a romantizar un poquito el Evangelio de Marcos porque, bueno, apuntamos mucho a que el Evangelio de Marcos fue escrito para presentar a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Ok? Hasta aquí, digamos que estamos bien y lo hemos romantizado hasta allí porque precisamente el Evangelio de Marcos es un evangelio bastante polémico. Les voy a explicar por qué. Es un evangelio polémico porque no está buscando, ¿cierto?, poder caerle bien a todos los cristianismos que se estaban levantando en aquel entonces. ¿Cómo hacía Adolfo? Sí, es que no existe o no existió un solo cristianismo primitivo. Esta es una idea que posiblemente nos han vendido muchísimo, ¿cierto?, sobre los cristianismos o el cristianismo primitivo. Pero es que no existió uno solo. Y de allí es que, digamos, va a desprenderse el hecho de que
digamos, de preguntarnos específicamente quién va a ser el autor de este evangelio. Y es que dentro de esa primera década o esas primeras décadas del cristianismo, no habían no habían, digamos, como una sola persona que pensara a Jesús de una sola forma, ¿ya? Es decir, esa idea, ese consenso, ese rumor, yo lo diría de esta manera, digamos académicamente se llamaría esa tradición oral, no era una sola, sino que habían diferentes ideas y pensamientos que se iban transmitiendo durante las primeras décadas sobre Jesús. Frente a esas diferentes posiciones sobre Jesús, cada uno tomaba su propia, digamos, su propio rumor, ¿cierto?, sobre Jesús y construía su idea o su evangelio, digamos. Nosotros pues nada más conocemos 4 evangelios que de hecho son los evangelios canónicos, pero lo que tenemos claramente es un montón, ¿cierto?, un grupo inmenso de tradiciones especialmente que trabajaron el tema de quién fue Jesús, exactamente. Está claro que el Evangelio de Marcos, a partir de esto, no intenta, o digamos que no tiene la intención de poder mostrarnos al Jesús histórico. Digamos que, y bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante, de hecho con un gran docente, y ya les voy a explicar más o menos quién va a trabajar cada tema. Pero digamos que Marcos, el interés de Marcos al principio no era explicarnos quién era el Jesús histórico, no le interesaba exactamente mostrarnos el Jesús histórico. Marcos estaba hablando desde los problemas internos de su tiempo y obviamente estaba abordando toda la situación compleja, ¿cierto?, que estaba viviendo. Estoy hablando de 40 años después de la muerte de Jesús. O sea, estoy hablando de 40 años después de la muerte de Jesús. Ahí habían problemas que estaban abordando los discípulos de Jesús o la comunidad primitiva, digamos de esa manera. Y esos problemas, digamos que estaban envueltos en temas de cómo enseñar o cómo transmitir lo que Jesús nos había enseñado principalmente, y qué se pensaba sobre ese Jesús, ¿cierto? O cuál era la idea o cuál era la visión o imagen de Jesús, ¿cierto? Varios discípulos y varias personas, pues, de diferente tradición, pues, sacaron sus ideas o sus imágenes o sus visiones sobre Jesús. Marcos, el cual no sabemos si es una persona histórica o simplemente es una persona que posiblemente pudo haber traducido o haber explicado o haber interpretado, digamos, lo que otras personas habían dicho sobre Jesús. Este Juan Marcos, el cual se cree que pudo haber sido escrito sobre todo después del segundo siglo, es simplemente un primo de Bernabé, ¿cierto? Se dice que tuvo como cercanía a esas primeras comunidades cristianas, pero no hace parte de las primeras comunidades cristianas, ni siquiera es parte del discípulo de Jesús. Ese Juan Marcos, digamos, hace parte de lo que llamamos, bueno, de ese lugar geográfico sirio-palestino, ¿cierto? De ese lugar geográfico sirio-palestino, enseñando, o por lo menos intentaba enseñar a las personas sobre esa imagen de Jesús como hijo de Dios. Obviamente esta imagen es polémica. Nuevamente retomo esto. Es polémica porque en aquel entonces, sobre todo después del año 40, diferentes, digamos, grupos rebeldes, subversivos, yo le llamaría así, ¿cierto?, intentaron de diferentes maneras poder imponerse ante Roma. Poder imponerse ante Roma, tomar el templo. De hecho, esa es como, digamos, como la característica número 1 que vamos a observar en este evangelio. Y es que el evangelio, digamos, intenta, de una otra manera, digamos, tener esa autocrítica cristiana, ¿cierto? Esa consecuencia de la reciente y de la fracasada insurrección judía contra Roma, siempre, ¿cierto? Marcos va a rechazar profundamente, ¿cierto?, ese tradicionalismo judío, ese tradicionalismo de los fariseos, de los escribas, y va a tratar de replantear y criticar al mismo cristianismo, ¿cierto? A ese cristianismo que intentaba como, digamos, como judaizar el cristianismo, ¿ya?
o, digamos, apegarse a las tradiciones mismas de los judíos. Entonces, él intenta allí, de hecho lo vemos porque no busca, digamos, explicarle a sus lectores las tradiciones o las costumbres, no tanto, ya no tanto. Sí lo explica, pero no tanto. ¿Por qué? Porque le está hablando a las personas que técnicamente pues no son judías, ¿cierto? Pero no intenta explicarles tanto, sino centrarse específicamente en criticar exactamente a esos primeros cristianos que, digamos que a pesar de toda la idea, digamos, eh, sí, no sé si decirle subversiva, porque bueno, suena bastante fuerte decir que Jesús tiene una idea subversiva, pero Jesús iba en contra de ese tradicionalismo, así que esos cristianos que intentaban judaizar el cristianismo, ¿cierto? Por Marcos lo ve como algo que no debería suceder o que no debería pasar. Bueno, hay quienes lo ven de este punto de vista, hay otros que dicen que Juan Marcos pues era un discípulo de Pedro, porque de hecho hay varios textos, sobre todo en Hechos de los Apóstoles, donde se ve a Juan Marcos muy cerca a Pedro. De hecho hay alguien que le llama a Marcos como el hijo de Pedro, ¿ya? Le dicen el hijo de Pedro. Y pues bueno, digamos, ese Marcos tiene dos características muy esenciales, es antitemplo y es antitradición, ¿ya? Es antitemplo y antitradición. Por ejemplo, vamos a observarlo justo cuando dice, mira, el templo va a ser destruido y no quedará piedra contra piedra. Obviamente aquí vamos a observar esa idea antitemplo, antitradiciones, ¿ya? Y Marcos, o por lo menos quien escribe Marcos, está haciéndole esa crítica al tradicionalismo judío, a los cristianos que intentan judaizar al cristianismo, ¿cierto? Y se convierte en un texto contra imperio, ¿ya? Primero es un texto contra imperio, es un texto contra... sí, voy a sonar un poquito difícil con esto que voy a decir, pero me parece que es importante. Y es que Marcos escribe eh, digamos, Marcos escribe contra, bueno, no sé si es contra, pero sí escribe un poco intentando distanciarse, sí, esa es la palabra, distanciarse de los cristianismos primitivos, ¿ya? Distanciarse, por eso es que muestra otro cristianismo de aquellos movimientos sirio-palestinos, ¿cierto? De los primeros siglos. Se distancia de ese cristianismo primitivo del todo e intenta criticarlo. Se concentra más digamos, en ese radicalismo de Jesús, ¿ya? En esa idea radicalista de Jesús de cambiar su situación histórica. Claramente porque Marcos está viviendo una situación histórica, un antes y después, que obviamente no podemos obviarlo aquí. Ese antes y después entre la destrucción del templo de Jerusalén, en la que, bueno, muchas personas observan y dicen, no, Marcos está prediciendo la destrucción del templo. En realidad Marcos no estaba prediciendo la destrucción del templo, Marcos estaba mirando, estaba observando exactamente qué estaba ocurriendo y decía, estos insurrectos, ¿cierto? Estas personas subversivas están generando intentos de poder tomarse el templo. Esto va a ser un desastre cuando Roma realmente se dé cuenta que los insurrectos tomaron el templo y van a destruirlo completamente todo. Es decir, lo que Marcos está haciendo no es profetizar lo que va a venir, ¿cierto? Sino que Marcos, o sea, profetizar como adivinar lo que va a venir, ¿no? ¿Cierto? Claramente era una profecía, pero no estaba profetizando a manera de adivinación, sino que estaba advirtiendo a los mismos cristianos, ¿cierto? Que estaban en aquel entonces, que esa Jerusalén iba a ser sitiada y que muy pronto Roma iba a destruir el templo. Y por lo tanto iba a destruir Jerusalén entera, iba al tomar totalmente Roma. Perdón, Jerusalén. No sé si hay alguien que tenga preguntas hasta aquí. Si tenemos claro lo que hemos venido diciendo, hablando, comentando, me gustaría saber que todo esté claro. Y si a alguien le gustaría, digamos, como añadir un poco más a lo que hemos venido dialogando, sería bueno que por favor pudiesen dialogar o pudiesen decir algo aquí. Esto es un diálogo.
¿Cómo es el cristianismo de Marcos? Dice Ismael. Muy bien, muy bien. Excelente pregunta, Marcos. Ismael. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Pueden alzar el micrófono, no hay ningún problema. Ismael, ok, Ismael todavía tiene esa pregunta. Listo, vamos a la pregunta de Ismael, que me parece muy, muy interesante. Yo creo que el cristianismo, digamos, de Marcos es un cristianismo no tradicional, ¿ya? Es un cristianismo que va contra todo eje de subordinación, ¿ya? Marcos, bueno, se dice que Marcos escribe para los romanos. En realidad, Marcos no está escribiendo para los romanos, Marcos está escribiendo para los cristianos que viven en Siria, Palestina. Se dice que, bueno, en la frontera exactamente de Galilea, ¿cierto? Específicamente creo que en el sitio de Cuya, que se llama Cuya, que es, sí, no, Peyo, perdón, ¿ya? Una ciudad llamada Peyo, es lo que más o menos digamos, se ubica exactamente en Marcos. Y Marcos está escribiendo específicamente para cristianos, para judíos, ¿cierto? Que viven en las fronteras, que no, es decir, que no viven en Jerusalén, ¿ya? Que no son judíos específicamente. Está, digamos que son judíos de fe, pero que no viven en la región de Judea, ¿ya? Para que ustedes me entiendan. Marcos, su cristianismo es, repito nuevamente, está del lado radical de Jesús, ¿ya? Ese Jesús que, digamos que está contra Roma, digámoslo desde ese punto de vista. Yo diría que Marcos está apoyando de una otra manera lo que sucedió con los subversivos que tomaron el templo. O sea, para mí, ¿ya? Para mí Marcos está apoyando exactamente lo que sucedió con los subversivos dentro del templo. El problema es que Marcos lo ve desde un punto de vista escatológico. Es decir, el evangelio de Marcos no es más que un apocalipsis, ¿ya? Exactamente, este es el evangelio de Marcos. ¿Qué tenemos en el evangelio de Marcos? Es un evangelio apocalíptico, ¿ya? Es un evangelio que está hablando del final del tiempo. Porque para él, la destrucción de Jerusalén y el hecho de que los subversivos tomaran el templo y que Roma destruyera por completo Jerusalén era el final de los tiempos. Ellos lo veían ahí, veían el final de los tiempos. Entonces, ese cristianismo es un cristianismo radical, ¿ya? Es un cristianismo contra todo acto de subordinación, contra toda injusticia que, digamos, que rechaza, que, que destruye o que, digamos, que hace a un lado a las personas que posiblemente, digamos, son distintas a la fe judía como tal, ¿ya? Está contra eso. De hecho, lo podemos observar, por ejemplo, a Jesús yendo a Cesarea, podemos ver a Jesús sanando digamos, a una persona también, ¿cómo se llama? Esta mujer que no tiene nombre. La mayor parte de personas que aparecen dentro del cristianismo o de los milagros, hay una característica muy, muy espectacular aquí, y es que Jesús dice que sana a la mujer que tuvo flujo de sangre, sana al endemoniado de Gerasa, sana, es decir, se identifica con personas que posiblemente viven a las afueras de Jerusalén, ¿cierto? Como les indico exactamente, en toda esa planicie de Siria-Palestina, en todo ese desierto sirio-palestino, es decir, viven en las afueras, viven en las fronteras. Jesús se identifica exactamente con estas personas y rechaza completamente a aquellas personas, aquellos cristianismos primitivos que posiblemente se dedicaron a rechazar a otras personas. Para mí no sé si es una pequeña contradicción, y voy a explicarlo por qué. Porque si es que Marcos no escribe porque él está él escuchó algo de Jesús, no, sino que es el discípulo de Pedro, porque es lo que dice el hijo de Pedro, ¿cierto? Juan Marcos es el hijo de Pedro, es el discípulo de Pedro. ¿De qué Pedro? Ya, es una pregunta que obviamente tenemos que hacernos. ¿De qué Pedro exactamente va a escribir Marcos? Para mí, viendo un poco el texto, entonces sería el Pedro que luego que acepta exactamente que el cristianismo debe abrirse, digamos, a personas no judías, ¿ya? A gentiles específicamente, ¿ya? Entonces, a mí me llama muchísimo la atención esto, ¿ya? Me llama muchísimo la atención esto y me gusta, ¿ya? Me gusta exactamente
que el discípulo, digamos, de Pedro, en este caso Jesús, según, ¿cierto? Hace muchas cosas muy interesantes, y es que, digamos que cuando va a hacer la lista de los 12 discípulos, que para mí ese es el tema también muy radical de él, cuando va a hacer la lista de los 12 discípulos, rechaza algunos. Es muy raro eso, pero rechaza algunos, ¿ya? Al grupo de los primeros 12 discípulos. También hay un texto donde habla sobre, digamos, los familiares de Jesús, ¿ya? También hay una situación aquí con los familiares de Jesús. Es decir, es un cristianismo que está contra ese liderazgo tradicional de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Es una crítica impresionante a esa primera comunidad cristiana. Entonces, es uno de los mayores secretos y que obviamente no vamos a escuchar dentro de la iglesia. La iglesia no va a decirte que existían varios cristianismos y que los diferentes cristianismos tenían disputas y dificultades y conflictos entre ellos, al punto de tirarse pullas, para que usted me entienda exactamente cuál es la expresión, ¿ya? Yo lo diría como una manera narrativa, que por cierto, digamos, desde un punto de vista literario es muy pobre, ¿cierto? El Evangelio de Marcos es muy pobre, pero desde el punto de vista narrativo, trata, como pueda, de hecho, utilizando personajes a veces sin nombre, subordinar a todos los demás cristianismos sirio-palestinos de aquel entonces, ¿ya? Yo le diría que es un relato bastante paulino, ¿ya? Sí, que intenta explicar desde un punto de vista paulino, y entiendas esto de Paulino, ¿cierto? Sobre esa aceptación a todas las fronteras, sí, a todas las fronteras, y que es un texto que intenta explicar cuál fue exactamente el motivo por el que Jesús, digamos, predicó o habló del reino de Dios. Porque obviamente el reino de Dios va a ser un tema fundamental y principal dentro de Marcos. Pero quiere explicarles que el reino de Dios no son, digamos, no están apegadas a las tradiciones judías de la que entonces, ¿ya? Por eso ofrece un programa de vida que no es normal para los cristianos de la que entonces, sino que intenta, ¿cierto?, llegar, a pesar de todo, ¿cierto?, a la próxima etapa de la historia. Es decir, él es tan apocalíptico que él está pensando en lo que viene, ¿ya? Exactamente. Eso es lo que pasa con Marcos exactamente. Él está pensando en lo que viene, ¿ya? En lo que está, lo que pasa. Ante la lectura, ¿cierto?, de Marcos, nosotros tenemos que preguntarnos exactamente qué es lo que realmente nos enseña el Evangelio de Marcos, ¿ya? ¿Qué nos enseña realmente el Evangelio de Marcos? Y yo personalmente les diría que, o sea, a lo que a mí me enseñó en la lectura del Evangelio de Marcos, ¿ya? Es que Dios, Dios no está encerrado exactamente en una región, ¿ya? Dios no está encerrado en una región. Dios no admite exactamente injusticias, sobre todo del poder, ¿ya? Ni siquiera del poder que dice estar al lado de Jesús, como es el caso de los cristianismos originarios, ¿ya? Y que se conecta con aquel que posiblemente vive en una situación de completa exclusión, ¿ya? Ya sea endemoniado, ya sea mujer, ya sea a cualquiera, ¿ya? Exactamente. Muy bien, bueno, estamos aquí. Voy a seguir un poco, no sé si hay más preguntas, pero me gustaría ver algunas cositas antes de que nos vayamos, ¿cierto? Y una de esas cosas que me gustaría que viéramos es que en algún momento de nuestra lectura de Marcos nos ha sido difícil identificar cómo es que se presentaba Jesús en el Evangelio de Marcos, ¿ya? Parece visible, pero este es un problema que realmente tenemos porque hay gente que posiblemente no identifica claramente qué es lo que el Evangelio de Marcos nos está diciendo. ¿Por qué es que este Evangelio no presenta la infancia de Jesús? Bueno, yo les daría una respuesta clara, sin embargo esto es más amplio todavía, que nos gustaría ampliar y sé que los docentes lo van a hacer. Y es que obviamente mi respuesta sería que pues no está interesado ya Marcos en poder hablarles sobre
Eh, muy bien, Cris. Allá vamos. Listo. Momento. Bueno, creo que estaba hablando acerca porque es que Marcos no está interesado en hablarle sobre la historia de Jesús, ¿ya? Sobre el hecho histórico. ¿Cuáles fueron los últimos hechos históricos de él? ¿No? Hay un propósito detrás de él. Muy bien. Listo. ¿Cuáles eran esos cristianismos primitivos? Bueno, es que no podemos, digamos, no podríamos especificar que eran dos, tres, cuatro cristianismos primitivos, ¿ya? De hecho, tenemos más de 40 evangelios. Es decir, tenemos diferentes cartas que explicaban acerca la vida, el mensaje, la obra, la muerte, la pasión de Jesús. Que solamente tenemos exactamente, digamos, cuatro evangelios canónicos, pero que del resto intentaban explicar. Y que podemos observarlos en esos que llamamos apócrifos. ¿Ya? ¿Ya? Eh, esos evangelios apócrifos nos explican exactamente cuántas ideas habían sobre Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, ¿cierto? Donde muestra a Jesús que está interesado, que hay una relación afectiva exactamente con María Magdalena. Esta es una idea y es un pensamiento y sí, es un cristianismo primitivo. Las religiones mistéricas, por supuesto, todas las religiones mistéricas tuvieron una gran influencia, no solamente en la construcción, digamos, del evangelio como tal, sino que también tuvieron una gran influencia en la manera, ¿cierto?, en que se desarrollaron ciertos rituales y ciertas ideas dentro del movimiento cristiano, como el bautismo, como la cena, ¿cierto? Eh, digamos, bueno, el tema de las religiones mistéricas habría que tomarlo con pinza y, digamos, explicarlo bastante, pero cada uno tuvo diferentes influencias sobre, y que el cristianismo claramente, pues, no solamente tomó, ¿cierto? Sino que yo le diría que calqueó, ¿ya? Es decir, calqueó y obviamente utilizó eh, para luego presentarlo como suyo, digámoslo de esa manera. eh, el cristianismo pues eh, no tiene digamos, no tiene ideas originales como tal, unas pocas, ojo lo que estoy diciendo y obviamente esto también es con mucho cuidado, tiene muy pocas ideas originales, en su gran parte fue tomando, bebiendo de las diferentes influencias eh, digamos, que tocaron el cristianismo. Y de allí, pues, digamos, en parte hay algunos elementos esenciales de aquellas religiones mistéricas, por supuesto, que se vieron en aquel entonces. Habría que ampliar un poquito más esto, por supuesto que sí. Voy a ver si agrego esto digamos, a algún video en YouTube que pueda enseñarnos un poquito más sobre esto. Bien, tenemos estos problemas. ¿Cuáles son los textos agregados? ¿De cuándo? ¿De qué datan? ¿Por qué es que se dio verdaderamente este agregado? Bueno, debo decirles algo. Tenemos allí unos minutos, tenemos 5 minutos específicamente para, digamos, para estar aquí en Zoom. Yo los invito, ¿cierto? A que nuevamente, porque esto no ha terminado todavía, tenemos ahí un espacio más, entonces los invito a que vuelvan a conectarse por el mismo link, ¿cierto? Vuelvan a conectarse por el mismo link aquí y puedan acompañarnos nuevamente para hacer conclusión, ¿cierto? De otros aspectos que me parecen muy interesantes que deben tener, digamos, de manera generalizada sobre el texto, ¿ya? Y que son importantes que podamos, eh, digamos, tener claro en el resto de clases, porque es que estoy haciendo una pequeña base, un pequeño fundamento sobre algunas cositas que posiblemente no sabemos del Evangelio de Marcos y que nos van a ayudar muchísimo a poder conectar con lo que el resto de docentes en una hora y media que van a estar ellos aquí, para aprender muchísimo. Entonces, les invito, por favor, a que se conecten allí. Luego, una vez, muy bien, vamos a ir muy bien, vamos a ir respondiendo. ¿Qué fue lo que tuvo de atractivo distintivo para que el libro de Marcos fuera canónico? Muy bien, ya vamos para allá, Cris. Muy bien. Entonces,
Yo les invito a que nuevamente, una vez se caiga esta llamada, vuelvan a conectarse nuevamente por el mismo link, ¿ya? Por el mismo link, para que volvamos a dialogar aquí. Excelentes preguntas, Chris, ya vamos a resolverlas. Me gustaría como ir concretando lo que estoy diciendo como para ir respondiendo las preguntas. Entonces, yo les he indicado varios problemas. Tenemos que identificar cómo es que se presenta Jesús en el Evangelio de Marcos, porque es que el Evangelio no presenta la infancia de Jesús. ¿Cuáles son los textos agregados? Y aquí llegamos a un punto. Y es que nosotros siempre pensamos que el Evangelio de Marcos fue escrito de un solo. Y es que tenemos ciertas, digamos, superposiciones de algunos textos y algunos agregados que se dieron sobre todo en la última parte del Evangelio. Y vamos a saber por qué, ¿cierto? Porque es que se da verdaderamente este agregado. ¿Cuál fue el verdadero papel, por ejemplo, de Juan el Bautista, sobre todo en este texto que es donde comienza el Evangelio? ¿Cuál fue exactamente y por qué es que Juan el Bautista inicia de primero en Marcos? ¿Cuál fue ese papel de Juan el Bautista en el ministerio y por qué se supone que Jesús entonces termina separándose de Juan el Bautista y haciendo prácticamente su propio camino? ¿Y cómo deberíamos entender, a la luz del primer evangelio escrito, la muerte y la resurrección de Jesús? ¿Cierto? ¿Cómo es que deberíamos entender? Porque es que ahora el primer evangelio escrito, ¿cierto? Es decir, el primer testimonio, más o menos puede datarse desde los años 50 hasta el año 65, más o menos pudo haberse escrito, o hay algunos que dicen hasta el mismo año 70, es decir, desde el año 50 hasta el mismo año 70 pudo haberse escrito este evangelio. Y obviamente, ¿cómo se ve o cómo se percibe, ¿cierto?, la muerte y resurrección de Jesús? Es un problema, sobre todo cuando tratamos de leer el evangelio, estas preguntas surgen y por eso es importante que tengamos en cuenta tres aspectos importantísimos que este curso, ¿cierto?, va a intentar responder. Estos tres aspectos que muy bien. Estos tres aspectos que son importantísimos. Ya se va a acabar, ya tenemos 2 minutos nada más. Por favor, se vuelven a conectar y terminamos lo que hemos venido diciendo. Bueno, tres aspectos que son fundamentales y que este curso te va a ofrecer, sobre todo con algunos docentes. Primero, que puedas definirte y que puedas ubicarte en espacio, tiempo y contexto de este evangelio. ¿Ya? Segundo, que puedas inferir sobre lo que el autor quiso abordar en los temas de su tiempo, que es más o menos lo que exactamente ya te he dicho. Primero, ya te he hablado acerca de ese espacio, de ese tiempo, ese contexto del evangelio. Y segundo, pues ya he inferido sobre lo que el autor quiso abordar en los temas de ese tiempo. ¿Ya? El problema esencial fue el tema de las insurrecciones judías y obviamente las respuestas de Roma a esas insurrecciones. ¿Ya? Y de hecho es lo que intenta pues, el evangelista siempre como abordar. Y desde allí aborda el tema de el reino de Dios. ¿Ya? El reino de Dios. Y por último, que también me parece fundamental, es que tú puedas proyectar exactamente esa esencia de ese mensaje llamado reino de Dios y esa acción de Jesús descritas en el Evangelio. ¿Ya? Por eso este curso nace exactamente con estas tres, digamos, con estos tres objetivos, ¿ya? Con estas tres soluciones que damos frente a los problemas anteriormente mencionados, frente a los problemas de identificar cómo se presenta Jesús, porque es que no hay una infancia de Jesús, por qué exactamente hay textos agregados, cuál fue el papel de Juan el Bautista y cómo deberíamos entender la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Jesús a la luz de este evangelio. Gente, 1 minuto, tenemos menos de 1 minuto, ya se va a acabar. Muchísimas gracias de verdad por haberse conectado. Por favor, vuelvan nuevamente. Chris, ven nuevamente, vamos a terminar de contestar esta pregunta que me parece muy interesante. Vayan colocando ahí sus preguntas y al final, como para digamos, para no perder lo que ya he venido diciéndoles, entonces se conectan y terminamos con, digamos, de aterrizar esta pequeña introducción al Evangelio de Marcos, que me parece fenomenal. Ya dialogando. Muy bien, nuevamente se vuelve a grabar aquí para que las demás personas que posiblemente no pueden conectarse por horas, ahora mismo pueden ser las 9 de la noche en Argentina, pueden ser las 6:45 en México, y bueno, diferentes horarios que posiblemente la gente no puede conectarse justo en este momento, pero que pueden observar miles de veces, ¿cierto? Las veces que quieran nuevamente en grabación, y que pueden hacer preguntas, por supuesto, allí nuevamente para dialogar. Bueno, quiero seguir hablándoles, por lo menos terminar o culminar, quiero hacer la culminación sobre esos problemas que les dije y exactamente estas tres soluciones que el curso te ofrece. Primero, que puedas definir, que puedas ubicarte en ese espacio, tiempo y contexto del evangelio, que es más o menos lo que ya he venido definiendo y que obviamente hay que profundizar muchísimo más. Cada docente lo va a hacer justo en el texto, en el tema, ¿cierto?, que le toca.
que puedas inferir sobre lo que el autor quiso abordar en los temas de su tiempo, sobre todo el tema que va a ser fundamental, ese tema de la destrucción del segundo templo, y que puedas proyectar a partir de todo esto, estas dos cosas que acabo de mencionar anteriormente, esa esencia del mensaje y de las acciones descritas en el Evangelio de Jesús. Obviamente el Evangelio no pretende, y eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta aquí, es que no va a pretender que, digamos, contarnos la historia como tal, histórica de Jesús. No busca el Jesús histórico. Sin embargo, podemos inferir un poco. Yo soy pues de quienes piensan que no está fuera de, ¿ya? Sino que hizo parte, por lo menos, pues Juan Marcos intenta un poco describir a ese Jesús. No sé, ¿cierto? Yo no diría que su propósito esencial es desvelarnos el Jesús histórico. Sin embargo, eso lo vamos a ver, de hecho, con uno de los docentes espectaculares que tenemos y que ya les voy a explicar. Nosotros digamos, en este curso vamos a tener varias temáticas. No sé si ustedes lograron poder analizar las diferentes temáticas que vamos a abordar, pero a mí me gustaría que ustedes pudiesen tener eso claro, ¿ya? Hasta aquí, hasta la fecha, pudiesen tener eso claro. Hay diferentes temáticas que vamos a abordar. Bueno, la primera temática que vamos a abordar como tal, bueno, ya hemos abordado el tema de la teología de la infancia, ya hemos abordado el tema del pecado estructural, sobre todo en Marcos, y digamos que ya hemos abordado también la tercera es todo el tema del mesianismo, es decir, la idea sobre el mesianismo en Jesús. Ya ustedes pueden nuevamente repasar estas clases, las cuales están abiertas y gratuitas para todos. Esta va a ser nuestra última sección completamente gratuita, ya entendiendo que pues algunas personas quieren o están gustosos de poder participar de todo el resto del curso, ¿ya? Nosotros, les quiero mostrar en pantalla, vamos a ver si puedo mostrarles en pantalla a las personas que están ahí conectadas. Déjenme compartirles la pantalla. Un momento para que ustedes puedan observar. Muy bien, vamos a ver. Posible compartir. Muy bien. Bueno, ahí tenemos a los diferentes expositores que van a estar con nosotros. Ya con nosotros ha estado, digamos, por acá ya ha estado, bueno, se observan, ya ha estado con nosotros Dania Benítez, ya, Dania Benítez, en vivo, de hecho fue la clase en vivo. Va a estar con nosotros Dania Mejía, que es teóloga, que es maestrante en teología. Va a estar Ariel Álvarez Valdés. Para mí, Ariel Álvarez Valdés es uno de los mejores biblistas en Latinoamérica, ¿ya? Y en España, de hecho, también es uno de los mejores biblistas en Latinoamérica y España. Ariel Álvarez Valdés, uno de los mejores biblistas de habla hispana, ¿ya? De habla español. Teólogo, biblista y doctor en teología, Ariel Álvarez Valdés. Ustedes pueden buscar diferentes artículos, diferentes libros sobre Ariel Álvarez Valdés. Es de verdad una eminencia en teología y en Biblia. Y va a tocarnos el tema de Marcos, que es su especialidad, de hecho. Así que, de hecho, vamos a tenerlo en la próxima clase. ¿Cuándo va a ser la próxima clase? El 22 de octubre con Ariel Álvarez Valdés. Va a caer sábado en la mañana. Sábado en la mañana va a estar con nosotros Ariel Álvarez Valdés hablando, ojo aquí el tema de Ariel Álvarez Valdés, que me parece muy, la cristología del Evangelio de Marcos, ¿ya? Ese es lo que Ariel Álvarez Valdés va a tocar en este tema. Ariel Álvarez Valdés va a hablar sobre cuál es la cristología del Evangelio de Marcos. Va a estar Miguel Pulido, pastor, teólogo, especialista en pedagogía y maestrante en ministerio. Va a estar Fernanda Casar, que es pastora también, que es teóloga y que es magíster en teología, y bueno, que también es activista. Fernanda Casar también va a estar, bueno, ya estuvo con nosotros Misael Pérez, el cual ustedes tienen que mirar esa clase de verdad. Y estuvo también Fabián Cardoso, ya estuvo con nosotros Fabián Cardoso también hablando acerca de esto, es autor de Nuevo Lienzo. Y va a estar con nosotros un docente de la Universidad Javeriana en Bogotá, escritor de la editorial Verbo Divino, ¿cierto? Es escritor y editor de la editorial Verbo Divino, es editor también de la revista Javeriana de la Universidad Javeriana de Bogotá, Juan Alberto Casas, ¿ya? Juan Alberto Casas va, digamos, como a desmesurar un poco, va a, digamos, a desmenuzarnos, es la palabra, desmenuzarnos la
muerte y resurrección de Jesús. Bueno, sobre todo la muerte, sobre todo la pasión y muerte de Jesús. Ya va a hablarnos Juan Alberto Casa. Y luego al final va a hablarnos Andrés Torres Queirúa con repensar la resurrección. Filósofo, teólogo, doctor en teología, escritor. Ustedes pueden colocar, googlear Andrés Torres Queirúa y van a notar que es una eminencia también en teología. Es decir, estamos hablando de un gran personaje en teología. Juan Pablo Espinosa Arce, también es un chileno, es teólogo, es magíster en teología, está doctorando en teología y es escritor. Y su especialidad es el ecumenismo, pero va a hablarnos en este caso sobre el Evangelio de Marcos, sobre el tema de exorcismos y el tema de pureza, de milagros. Bueno, Juan Pablo Espinosa tiene un tema impresionante y varios escritos sobre el tema. Es un gran escritor. Ustedes pueden googlear aquí quién es Juan Pablo Espinosa y se van a dar cuenta que es un gran escritor. Bueno, a todo el mundo conoce a Sergio Ramírez, que le llamamos el dinosaurio de Noé, ¿cierto? El Dino va a estar con nosotros también hablando al final sobre el Jesús histórico en el Evangelio de Marcos. Entonces, esto, digamos que tenemos diferentes exponentes. Bueno, por aquí estoy yo también, que voy a acompañarlos también en algunos espacios para poder complementar lo que ya los docentes han venido, digamos, como dialogando, hablando. Adolfo, pero ¿cuáles son los beneficios de entrar a este curso, Adolfo? ¿Qué es lo que yo voy a lograr una vez que yo esté en este curso? Bueno, tú vas a poder abordar junto a grandes especialistas en teología, ¿cierto? Grandes especialistas en teología y Biblia, los temas principales de cada rincón de este evangelio. Yo creo que ese es un gran beneficio. Vas a poder tener la capacidad de leer y releer el texto del Evangelio de Marcos de un mayor aproximado de lo que el evangelista pretendió decir, escribir, o por lo menos decir. Obviamente no, eso no significa que vamos a decir exactamente lo que está en la mente del escritor, pero nos vamos a acercar impresionantemente, yo estoy seguro de eso, y de hecho ya hemos dialogado con los diferentes docentes, los cuales ya nos exponen y nos dicen que van a estar con nosotros acercándose lo que más puedan, ¿cierto? Digamos, a lo que el escritor quiso decir, o pretendió decir. Además, podrán vivir de cerca, casi que con el escritor del Evangelio, esa intención teológica por la que se quiso mostrar a Jesús detrás de cada palabra. ¿Ya? Yo creo que allí, ya ahí, digamos, eso nos dice muchísimo. Y aquí vamos a tener textos, temas como los milagros, la enfermedad, los conflictos con las autoridades políticas y religiosas en aquel entonces y su influencia con el tema de Juan, ¿cierto? Con el tema de Juan el Bautista, el que le estoy diciendo Juan el Bautista. ¿Cuál es esa idea de insurrección, digámoslo entre comillas, de insurrección de Juan el Bautista al enfrentarse a Herodes, digamos una autoridad política, y cómo Jesús, de una otra manera, adquiere digamos, ese modelo profético, porque es un modelo profético, y intenta también, digamos, confrontar las autoridades políticas, autoridades sacerdotales de aquel entonces. ¿Qué dicen nuestros estudiantes del curso? Hola, quería dar gracias por las clases, me han ayudado y han sido bendiciones para mí. Gracias por compartir todo el contenido que publicas, por esos espacios académicos, libras a muchos de la ignorancia. Hola compañero, te escribo desde Cuba, te agradezco mucho por este contenido y cada clase. Me identifico mucho con cada cosa que compartes en clase y en redes. Es decir, diferentes personas nos han venido, digamos, siguiendo tanto en redes y como también varios de nuestros estudiantes del curso. Así que esto es importantísimo, gente. ¿Qué vamos a tener en este curso? Escuchen, van a tener clases en vivo. Hay algunas que van a ser pregrabadas y otras van a ser clases en vivo. Y algunos espacios como todo, como por ejemplo, la clase con el profesor Ariel Álvarez Valdés va a ser a través de Zoom. Ya nos vamos a ver, pero a través de Zoom. La próxima clase va a ser a través de Zoom con Ariel Álvarez Valdés. Es decir, vas a estar aquí en hora y media haciéndole preguntas y compartiendo con él. Hora y media con Ariel Álvarez Valdés hablando de Biblia sobre el Evangelio de Marcos. Vas a tener más de 15 horas de clases porque no solamente vamos a tener estos espacios que ahí aparecen, sino que van a haber otros espacios con otros docentes y con otras personas que, digamos que solamente los estudiantes van a poder participar, solamente los estudiantes. Vamos a tener así que más de 15 horas de clase, material para complementar estudios, plataforma abierta de por vida, un foro especial para compartir el aprendizaje, varios espacios privados de estos que te estoy hablando, de charlas sobre el tema, diálogo con docentes por Zoom y obviamente, digamos que si adquieres este curso, es decir, si te haces al resto del curso que nace a partir de hoy, vas a tener el 50% en el resto del curso que vamos a tener. ¿Ya? Eso es lo que tiene. Hay un bonus especial. Aquel que dice, profesor Adolfo, yo quisiera de verdad ser parte de los primeros que compren.
o ser parte de los primeros que va a adquirir este curso. Por supuesto, vas a tener el 80%. Oye, esto es demasiado. Créame, el próximo curso que tiene que ver con exégesis bíblica, vamos a tener, yo te voy a explicar enseguida para que sepas que ya hemos tenido un diálogo con este docente y que puedes googlearlo si no lo conoces. Me parece fenomenal que puedas saber sobre él. René Kruger y Hans de Witt. René Kruger y Hans de Witt van a estar con nosotros en el curso de exégesis bíblica. Y obviamente van a estar otros docentes más. Estamos de verdad escogiendo a los mejores, a la gente que está muy preparada en este tema, ¿cierto? En estos temas, para que vengan y nos expongan aquí sobre estos temas. Y lo otro es que te vamos a regalar un curso. Si eres de los primeros 10 personas que van a adquirir el curso entre el día de hoy hasta el día 22 de septiembre, ojo que estoy diciendo, es decir, hasta el mismo día de clase con Ariel Álvarez Valdés va a estar este bono especial. Si eres de las primeras 10 personas que adquieres el curso, es decir, si hoy mismo a través del link que te voy a enviar adquieres el curso, ¿cierto? Ya lo voy a enviar por todos lados, por correo, por mensaje, adquieres el curso, vas a entrar gratuitamente a un curso que vamos a dictar el próximo año, se llama Eclesiologías Convergentes, y vas a iniciar este año ya con el 80% de descuento en exégesis bíblica, ¿ya? Es decir, ¿cuánto cuesta el curso, Adolfo? El curso normalmente cuesta $129. Es decir, ustedes ya se pueden darse cuenta que es una cantidad bastante grande de dinero, pero que solamente hasta el 30 de octubre, es decir, vamos a tenerlo hasta el 31 de octubre, perdón, 31 de octubre, primero 2 de noviembre máximo. Esa es la fecha que ha escogido el grupo de trabajo de Perspectivas a la Fe. Hasta el 2 o 3 de noviembre máximo vas a poder adquirir el curso por $59. Solo $59. ¿Ya? Solamente $59. ¿Cómo así, Adolfo? Sí, solamente $59. Vas a poder adquirir este curso. Ahora, tiene una oferta especial. Es una oferta especial que tú puedes tener. Solo $59. Pero además de eso, Adolfo, ¿qué hago para participar? Solo por el día, es decir, solamente hasta el 22 de octubre. Sábado 22 de octubre que va a presentarse Ariel Álvarez Valdés, solamente hasta el 22 de octubre vas a poder adquirir este curso por $49. Es decir, $49. Solamente vas a poder adquirir el curso en 49.99. Ese es el link que te voy a enviar. $49.99. Es decir, por $50 nada más vas a poder adquirir el curso. $49 y lo puedes adquirir solamente hasta el día 22. Y si eres de los primeros 10 personas, pues vas a entrar gratis a un curso y vas a tener el 80% de descuento en nuestro próximo curso que inicia, de hecho, este mismo año sobre exégesis bíblica. Todo lo que contiene, todo el material, todas las temáticas que vamos a abordar, de verdad que este curso es muy, pero muy especial. Y quiero que tú lo adquieras y hagas parte de este curso. Tú que me estás viendo a través o que estás conectado a través de esta, digamos, de este Zoom, o tú que estás viendo a través de YouTube o que lo estás observando a través de cualquier otro medio, añádete a esta promoción, ¿cierto? Y adquiérelo solamente por $49.99 este curso y pues haz parte de toda esta, digamos, de todo este recurso. No, Adolfo, es que no hay mucha plata. Bueno, el curso no se tiene que pagar de contado. Puedes pagarlo en 2 partidas. Exactamente. ¿Ya? Si lo pagas en 2 partidas sale mucho mejor. No, Adolfo, que digamos que solamente digamos, no puedo estar en vivo, no te preocupes que vas a poder ver las clases de por vida en la plataforma. No, Adolfo, ¿cómo hago preguntas? En la plataforma va a haber un espacio de foro en la que puedes preguntar y el docente, ¿cierto? En cuestión te va a responder desde Perspectivas a la Fe. Es decir, vamos a tener un espacio realmente académico donde vas a aprender muchísimo. Adolfo, pero solamente escucharía las clases. No, vas a tener libros que otras personas no tienen, libros que otros, que digamos que para adquirir costarían $50, $60 o 50 euros, ¿cierto? En una editorial, pues Perspectivas de la Fe los ha adquirido precisamente para que tú entres a la clase, veas la clase, descargues el libro y complementes con lo que ya el docente pudo enseñar. ¿Quieres más? Pues tenemos muchísimo más. Así que yo los invito a cada uno de ustedes, les voy a dejar por aquí en el chat
inmediatamente aquí en el chat lo voy a dejar. El link para que puedas adquirir el curso, ¿verdad? Para que puedas decir, Adolfo, me gustaría participar, ser de los primeros, ¿cierto?, en adquirir este curso y estar con toda esta gente aprendiendo en vivo o aprendiendo a distancia, ¿cierto? Escuchando los videos, repasando el material, haciendo preguntas y los docentes respondiendo también. Entonces te voy a pasar por aquí por el chat a todos los que están aquí conectados para que puedan comprar y que puedan adquirir el curso. 49.99 hasta el 22 de octubre, que es nuestra próxima. Igual lo vamos a dejar en el perfil de Perspectiva, lo vamos a compartir por chat, lo vamos a compartir por todos lados para que puedas adquirir y puedas hacer parte de este curso. Ismael, Cris, muchísimas gracias por conectarse y por estar aquí. Un abrazo para ustedes. Los espero dentro, en unos minutos voy a estar contestando preguntas, respondiendo. Cris, si estás interesado. Igualmente para el resto de personas que están ahí conectadas o que posiblemente nos están viendo a través de otros medios, vayan, den clic al link y los esperamos. Un abrazo para todos. Hasta luego.